el que siempre nos hace bromas con el internet y aquí está un poco fallando. Pues antes que nada agradecerle al equipo de Prodecon, a Óscar Fernández, por el apoyo que nos ha dado para llevar a cabo todas estas reuniones. Por supuesto, nuestra bienvenida al delegado en el Estado de México de Prodecon, el maestro Felipe Herrera Hernández, a quien escucharemos con un tema que al parecer últimamente nos viene cada vez más interesando este tema, sobre todo por la forma en la que se está actuando actualmente. Me gustaría, si me permites, Héctor, cederle la palabra a nuestro tesorero, Héctor Tejada, a efecto de que en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos dé las palabras de bienvenida. Adelante. Claro, Octavio. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, tocayo. Reciban un cordial saludo y muy afectuoso de nuestro presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, quien por razones de agenda no pudo estar aquí. Mi estimado amigo Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Amigo, gracias por hacer posible toda esta serie de reuniones de verdad importantísimas para el desarrollo para todas las necesidades de los empresarios que formamos la Concanaco. A nuestra amiga, la contadora pública Janet Karina Mayen, síndica estatal del Estado de México. Gracias por el acompañamiento y la organización de esta reunión. Mi tocayo Héctor Ortega, síndico estatal, siempre atiende las reuniones, de verdad, tocayo, te lo agradezco y muchísimas gracias por tu participación en la Concanaco. A los consejeros de la Concanaco, que hablé con ellos por el Estado de México, mis amigos Daniel Butanda Calderón, Sergio Arturo Soto, Daniel y Otón Gómez, también les agradezco muchísimo su apoyo y coordinación y el acompañamiento para esta reunión. Mi amigo Enrique Octavio, te veo por ahí, de verdad, qué gusto verte, qué gusto saludarte, mi buen amigo, qué gusto que nos acompañes en estas reuniones y también nos acompaña el secretario de la Concanaco, Manolo Rodríguez. Manolo, gracias por estar aquí. El vicepresidente de la zona centro-occidente, le mando también un cordial saludo porque siempre ha estado apoyando todas estas reuniones. A los presidentes de las cámaras de comercio y turismo del Estado de México, los saludo también con mucho afecto. A nuestro amigo, el delegado del Estado de México, el maestro Felipe Herrera Hernández, por ahí también te veo, maestro, muchísimas gracias por el acompañamiento de esta reunión, por hacer posible que se realice esta reunión. A todos los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y, como ya mencioné, Héctor, mi tocayo, gracias. Saludo a todos los síndicos estatales, a mis amigas y amigos empresarios. El Estado de México es reconocido por su atractivo turístico emblemático representativo de la nación. La extensión del Estado compone el 1.14% del territorio nacional, dentro del cual habita el 13.5% de la población mexicana. El Estado de México cuenta con 7 pueblos mágicos. Consecuentemente, el sector predominante es el terciario, con el 90% de las unidades económicas representadas por el 50% con el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el 90% de influencia de la Concanaco dentro del Estado de México. El restante 10% se lo dejamos al sector secundario y terciario, pero primario. Pero la principal actividad económica es la del sector terciario que nosotros representamos. Como confederación, hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos de tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En esta charla llamada Acuerdo Conclusivo como mediación entre las autoridades fiscales y contribuyentes, nos explicarán cuál es la función de la Prodecon como mediador entre las autoridades y los empresarios que representamos, cuál es el alcance y hasta dónde tiene facultades. Nos será de gran utilidad porque seguramente nuestro amigo delegado nos dará algunos casos de éxito de esta mediación. En esta 18ª reunión, que en un principio tendremos con los delegados de Prodecon de cada estado, les pido que estén al pendiente de cuáles serán. Ahorita es la última agendada, pero estoy seguro que habrá más, ¿verdad, Octavio? Yo estoy seguro que por ahí se agendarán más. Ahorita no las tenemos agendadas, pero estoy segurísimo que por ahí nos faltan, llevamos 18 estados, pues nos faltan todavía algunos. Les pido, por favor, que estén al pendiente de atender las que faltan, porque aunque es por estado, no es un tema del estado, es un tema del país y de la nación. No quiero extenderme más,
quiero reiterarles todo el apoyo a las cámaras, afiliados, a todos ustedes, por parte de la Tesorería de la Confederación y en forma personal también. Y quedo a las órdenes de todos ustedes. Adelante, mi amigo Octavio. Gracias, José Héctor Tocayo, tesorero. De veras que me da mucho gusto ver entre los participantes a tantas caras conocidas y esto creo que es un estímulo para seguir con estas jornadas que, como bien dices tú, esto nos retroalimenta a todos. Están en cada estado, pero en realidad es para toda la nación, todos los conocimientos que se adquieren, gracias también a la participación tan entusiasta de la PRODECON, que en este caso al delegado del Estado de México, el maestro Felipe Herrera Hernández, a quien de veras le damos las gracias por su participación en este asunto, ¿sí? Yo quisiera, antes de que empezara él su participación, leer un poquito acerca de su trayectoria dentro de la cuestión del derecho, ¿sí? El licenciado Felipe Herrera Hernández, maestro, ¿sí? Es delegado de PRODECON en el Estado de México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados. También cuenta con el curso de especialización en materia procesal fiscal que imparte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como abogado tributario en la Administración Central de lo Contencioso y en la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica. De igual forma, fue jefe de departamento en la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes. Todos estos puestos dentro del Servicio de Administración Tributaria. En el entonces anterior denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recordemos que se modificó su denominación para quedar nada más en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue secretario de Acuerdos adscrito a la segunda Sala Regional Metropolitana de la primera ponencia. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como subdirector de área, subdelegado estatal de la delegación Chiapas, de la cual de mayo de 2014 a agosto de 2017 fungió como encargado del despacho, delegado de PRODECON en el estado de Yucatán y de enero de 2020 a la fecha ha desempeñado el cargo de delegado de PRODECON en el Estado de México. Creo que después de escuchar un poco de esta trayectoria, no tenemos duda que el tema que nos impartirá es de bastante interés y también de gran experiencia adquirida por tantos cargos que ha desempeñado dentro de la administración y sobre todo, más que nada, en el ámbito fiscal, que es lo que nos nutre más y creo que en la PRODECON es lo que se requiere, toda esa sapiencia, esa sabiduría. Maestro, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Para la Procuraduría de la Defensa de Contribuyentes, estos espacios son sumamente importantes, nos permiten dar a conocer a qué nos dedicamos, cómo le ayudamos al contribuyente. La verdad es que a mí me gustan mucho estas pláticas, precisamente por la interacción que se tiene con el pagador de impuestos, que es una obligación por parte de nosotros de estarlos atendiendo, de estarles brindando el apoyo. Ahorita es un tema importantísimo, como bien lo señalaba Héctor, acuerdo conclusivo, el primer medio alternativo de solución de controversias, donde lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también antes de empezar la plática, sí me gustaría que en cuanto tengan alguna duda, algún comentario, de manera inmediata, si así lo autoriza Héctor, Octavio, la parte de activar su micrófono para que sea interactivo la plática y que no sea pues muy aburrida y que todos nos vayamos con alguna pues cuestión importante de la misma plática, ¿no? En el chat puse los datos de contacto. Entiendo que pues estamos personas de varios estados, bien lo señalaba Héctor, donde pues cada uno de los estados cuenta con su oficina, con su delegación correspondiente. No obstante ello, dejo los datos de contacto de la delegación, de su servidor. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden escribir
en el correo electrónico que les dejo. Ahí están los teléfonos. Igualmente estoy a sus órdenes para cualquier cuestión o que ustedes consideren. Bueno, de manera rápida, como introducción, recordarles cuál es la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Cualquier acto emitido por el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México o del Gobierno del Estado de donde nos encontremos. Cualquier acto emitido por estas autoridades y que tenga que ver con impuesto federal, somos competentes para poderles atender. ¿Cómo les atendemos? Varios servicios que nosotros brindamos. Los menciono nada más para no explicarlos porque si no alargamos mucho el tema, ¿no? Asesoría, representación legal, quejas y acuerdos conclusivos. Cualquier acto emitido por estas autoridades puede ser susceptible de atenderse a través de estos medios o de estos servicios que nosotros brindamos. Ya para entrar un poquito en detalle del tema que nos ocupa, que son acuerdos conclusivos, el primer medio alternativo de solución de controversias, pues aquí recordarles un poquito que como contribuyentes, personas físicas y personas morales, somos susceptibles de auditorías. Es decir, es un derecho y es una obligación de la autoridad el revisar la contabilidad, el revisar nuestra contabilidad de las personas físicas y personas morales, pequeños y grandes contribuyentes, de todo tipo. La autoridad tiene ese derecho y tiene esa obligación de revisar nuestra contabilidad. Y aquí, pues preguntaría, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado de esa revisión por parte de la autoridad? ¿Lo va a hacer a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica? Pero ¿cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener derivado de esta revisión, derivado de esta auditoría como contribuyentes? Seguramente el 99.9% nos va a ir mal. La autoridad no va a coincidir con la forma en que nosotros estamos llevando nuestra contabilidad. ¿Y por qué? Por muchas circunstancias, ¿no? A veces recordar que dentro del procedimiento de auditoría, de revisión, tenemos esa obligación como contribuyentes de aportar la documentación que acredite la materialidad de la operación, que acredite que efectivamente estamos llevando a cabo nuestra contabilidad de manera correcta. Y esto, pues, es determinados tiempos. A veces, como contribuyentes, no nos da tiempo de aportar la documentación o incluso mismo también la autoridad no le da tiempo de revisar nuestra contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues encontrar los medios alternativos de solución de controversias, que uno específicamente es el acuerdo conclusivo. Voy a compartir un poquito mi presentación, no sé si la puedo compartir. ¿Sí, verdad? Vamos a compartir a ver si aquí me permiten la... Sí, ¿tienes habilitados los permisos? Sí. Isaí te va a dar una sugerencia. ¿Qué tal, delegado? Sí. Buenas tardes. Sí. ¿Me escucha? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Mira, en la parte de arriba hay unas opciones. En esas opciones hay que darle en donde dice más y después donde dice inhabilitar las anotaciones de los participantes. No, ese sí no lo veo. Ok, Ajá. en la parte... Ajá. ¿Más? Ya. Okay. ¿Qué hago? Y después dice inhabilitar las opciones, que los participantes anoten. Ok. Ya. Ya, ahí está. Muchas gracias. Pero eso no quiere decir que los participantes no puedan opinar. Así es, en cualquier momento que ustedes puedan participar, lo hacemos de manera muy interactiva para que sea rápido y esté padre la comunicación con ustedes. Acuerdo conclusivo, el primer medio alternativo de solución de controversia. Les comentaba, la autoridad tiene ese derecho y esa obligación de revisarnos. ¿Cómo nos va a revisar? A través de auditorías. Una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica actualmente. ¿Sale? Y el resultado va a ser negativo. ¿Qué tiene el contribuyente para poder atender esta auditoría? Estos medios alternativos de solución de controversias, que son espacios de tiempo que tiene el contribuyente, muy importantes, los vamos a ir viendo un poquito más adelante, muy importantes que tiene el contribuyente.
Entonces, el primer medio alternativo de solución de controversias, que es un acuerdo conclusivo, lo que les señalaba, es el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal que tiene como finalidad lograr un consenso entre el contribuyente y la autoridad, respetando las diferencias observadas en una auditoría y que pueden entrañar el cumplimiento a las disposiciones fiscales ante la presencia de un tercero especializado en materia fiscal e independiente como es la Procuraduría. Exactamente, ese es el espacio de tiempo que tienen ustedes para decirle a la autoridad, no estoy de acuerdo en la forma en que me estás calificando, en la forma en que el resultado que yo tengo de la auditoría es incorrecto. Y entonces ese espacio es sumamente importante y literalmente lo vamos a ir viendo en las mesas de trabajo. Es el espacio que tienen ustedes como contribuyentes para decirle a la autoridad, no estoy de acuerdo. ¿Qué principios rigen este medio alternativo de solución de controversias? El principio de flexibilidad, celeridad e inmediatez y carece de mayores formalismos. Es decir, es un procedimiento amigable para todos y cada uno de ustedes, empresarios, contribuyentes que están siendo sujetos de esta auditoría, pues acercarse a este procedimiento de mediación para que regularicen su situación de manera muy importante. Es un procedimiento en el que implica necesariamente la buena fe. Eso sí, es un principio que implica la buena fe, donde pues vamos a llegar a acuerdos con la autoridad. Tanto la autoridad debe de cumplir esos acuerdos como el contribuyente, que vamos a lograr un consenso para no tener ningún tipo de problema con la autoridad. Busca preservar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, algo muy importante. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de estos medios, no vamos a llegar a acuerdos que no estén dentro del marco de la ley. Es decir, vamos a buscar siempre que sea conforme a derecho, que la petición que se está efectuando a la autoridad y que se está vinculando, es decir, relacionando con la documentación, sea conforme a derecho. No vamos a ir a pedir una cuestión que esté fuera de la legalidad. Y pues efectivamente, para darle ese formalismo a este punto de acuerdo con la autoridad, está este medio alternativo de solución de controversias, como es precisamente el acuerdo conclusivo. ¿Cuál es el papel que juega PRODECON dentro de este procedimiento administrativo o este medio alternativo de solución de controversias? Como organismo público con autonomía técnica, funcional y de gestión, promoverá, transparentará y facilitará la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que durante el ejercicio de facultades de comprobación pueda surgir entre el contribuyente y la autoridad. Es decir, vamos a ser intermediarios, pero esta intermediación no quiere decir que PRODECON pues va a ser, o sea, tendrá que promover y transparentar y facilitar ese acuerdo que estén con las autoridades. Vamos a encontrar los mecanismos para dar una facilidad al contribuyente respecto a los pues acuerdos que lleguen tanto el contribuyente como la autoridad. Solicitud de la adopción del acuerdo conclusivo. Calificación de hechos. En términos de lo dispuesto en el artículo 69C, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente no tiene que esperar hasta la emisión de una UAP o un acta final o un oficio de observaciones o una resolución provisional para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Basta con que exista una calificación dentro de la auditoría. Muy importante. Sí, sabemos que dentro de la auditoría, lo que les señalaba, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica. ¿Cuándo tenemos que venir al acuerdo conclusivo? Cuando exista esa calificación, ese resultado a la auditoría. ¿Cuándo obtenemos ese resultado? Precisamente en una acta parcial o en un acta final o en un oficio de observaciones o en una resolución provisional. Pero también puede ser el caso de que en una actuación previa a estas actuaciones la autoridad ya exista una calificación y que ustedes puedan venir de manera inmediata. ¿Qué quiere decir una calificación de hechos? Pues eso, el resultado de esa auditoría. Es decir, que la autoridad ya no coincide con la forma en que estamos llevando nuestra contabilidad y nos está dando un resultado de esa revisión. En cuanto tengamos el resultado, tenemos que venir de manera inmediata al acuerdo conclusivo. Ojo, muy importante, no tenemos que dejar pasar a que nos notifiquen la resolución determinante del crédito, es decir, la conclusión de la auditoría, que si pasa eso, ya no podemos nosotros
como contribuyentes, poder solicitar este medio alternativo de solución de controversias, como es el acuerdo conclusivo, ¿sí? Solo cuando existe esta calificación, inmediatamente se vienen al acuerdo conclusivo. Por tanto, el contribuyente puede autocalificarse con la sola emisión de un acta parcial, solicitud de documentación o el oficio al que refiere el 42, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior resulta una ventaja para la autoridad revisora y el contribuyente mismo auditado, pues pueden resolver sus diferencias a través de este medio alternativo de solución de controversias sin la necesidad de tener que esperar hasta la etapa final de la auditoría y revisión fiscal, lo cual simplifica los trámites y ahorra recursos para ambas partes. Ausencia de preclusión. ¿Qué quiere decir la ausencia de preclusión? Es importante resaltar que el Código Fiscal de la Federación no establece la figura de la preclusión. De ahí que el contribuyente puede presentar solicitudes de acuerdo conclusivo en 2 o más ocasiones sobre los mismos hechos u omisiones. En estos casos, PRODECON cuidará que no se presenten solicitudes con el único propósito de suspender indefinidamente el ejercicio de facultades de comprobación. Recordarles un poquito que aquí, al momento en que presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, suspendemos los plazos que tiene la autoridad para concluir su procedimiento de fiscalización, su auditoría. Entonces, hemos detectado que algunos contribuyentes pues presentan de manera reiterada las solicitudes con el único efecto de suspender los plazos. Entonces, ahí tendremos que estar muy cuidadosos y PRODECON siempre es cuidadosa en ese sentido de respetar estos motivos. Es decir, si bien es cierto, ustedes pueden presentar 2 o más o 3 solicitudes respecto a una misma calificación, debe de ser adminiculada con alguna documentación que no haya sido aportada en la primera y que efectivamente se vea el espíritu del contribuyente de regularizar su situación o de aclarar esta situación y comprobar que efectivamente no estuvo en la posibilidad de exhibir esa documentación en la primera solicitud, incluso en el proceso de auditoría. El principio de flexibilidad de las propuestas del contribuyente. Las posturas en conclusivo de las partes no son estáticas ni inflexibles. Por el contrario, se van adecuando a los consensos que se van generando durante el procedimiento de acuerdo conclusivo. Así es común que las posturas radicalistas se avancen en lo general de consensos que permitan terminar de manera consensuada y anticipada las auditorías. Cada controversia es diferente, por tanto, cada procedimiento de acuerdo conclusivo se tramita de manera dependiendo la controversia. Es decir, las solicitudes de acuerdo conclusivo en atención a la calificación que va efectuando la contribuyente, la postura que va obteniendo la autoridad en atención a la valoración de la documentación, incluso también de la postura del mismo contribuyente. Recordarles, aquí les pongo un ejemplo en la parte en que el contribuyente está siendo sujeto del proceso de fiscalización y la autoridad, bueno, pues califica 4 supuestos. Y de estos 4 supuestos, el contribuyente está de acuerdo o no está de acuerdo. Y partimos de ese supuesto, ¿no? Para ver qué va avanzando. Puede ser que de estas 4 calificaciones, de entrada el contribuyente le acepta 2 a la autoridad, es decir, autoridad, estoy de acuerdo en estas 2 calificaciones que me efectuaste. Respecto a las 2 restantes, no estoy de acuerdo. Sí tengo la documentación con la que acredito la materialidad de la operación, sí tengo la documentación con la que te acredito que ese ingreso que tú estás presumiendo como ingreso no es un ingreso, es un préstamo. Y tengo toda la documentación correcta para acreditarte que estás en un error, que ese resultado es negativo. Documentación e información exhibida dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. La documentación contable es indispensable para los auditores. Solo a través de su análisis se puede conocer si el contribuyente ha cumplido con su obligación fiscal. Sin embargo, su presentación en tiempo y en forma no es cosa fácil. En muchas ocasiones, la información se requiere hasta el final de la auditoría, lo que genera que se presente incompleta, mal integrada o simplemente no se presente. Lo que les comentaba, este medio alternativo de solución de controversias les da esa posibilidad de aportar documentación no aportada,
no exhibida dentro del procedimiento de fiscalización, pero ojo, muy importante, al momento de presentarla, su solicitud debe estar relacionada, es decir, el argumento que está expuesto en su solicitud de acuerdo conclusivo tiene que estar relacionado con la documentación comprobatoria. Es decir, el ejemplo que les ponía, el préstamo. La autoridad me está calificando 4 y una de ellas es el préstamo de 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos, la autoridad me dice, oye, no hay documentación que me acredite el origen de ese ingreso y entonces lo presumo precisamente como un ingreso. Y entonces el contribuyente pues sí tiene toda la documentación para acreditar que esos 10,000 pesos no son ingresos, sino son préstamos que tienen que hacer el contribuyente en su solicitud de acuerdo conclusivo, pues argumentar esa situación relacionando el argumento con la documentación soporte. Por tal motivo, toda la contabilidad es indispensable para desvirtuar esa calificación de hechos por parte de la autoridad. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? Muchas gracias, Felipe. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen, creo que es bastante interesante, ¿sí? Nos las hace Manuel Rodríguez y nos pregunta, ¿cualquier monto de crédito fiscal es susceptible de resolverse a través del acuerdo conclusivo? Manuel, recordar que no podemos saber el monto porque no se ha determinado un crédito fiscal. Estamos en la auditoría, es decir, la autoridad llegó con nosotros a revisarnos, a hacer la auditoría, una revisión de gabinete, una revisión electrónica o una visita domiciliaria. Y estamos en ese proceso. Dentro de este proceso de revisión va a haber una calificación de hechos, es decir, un resultado a la auditoría, donde vamos a tener 4 resultados negativos. Entonces, no sabemos el monto. Precisamente el acuerdo conclusivo puede ser en cualquier momento en este supuesto para aclarar esta situación. Sí, efectivamente, no hay montos. Tú puedes aclarar dentro de este procedimiento de solución de controversias en cualquier momento sin determinar montos, ¿no? O sea, hay calificación y tú no estás de acuerdo en esa calificación. Precisamente esa calificación puede ser millonaria, que te califiquen 20 millones de pesos como ingresos cuando los puedes aclarar por alguna circunstancia que tuviste alguna actividad, una deducción o una materialidad de una operación. Sí, efectivamente, no hay. Gracias. También nos complementa la pregunta, dice, ¿cualquier contribuyente podría solicitar el acuerdo conclusivo? Sí, efectivamente, lo que les comentaba al principio, tanto personas físicas, personas morales, grandes o pequeños contribuyentes son susceptibles de que la autoridad lo revise. Por tal motivo, dentro de la presentación, al final pongo unos ejemplos y ustedes verán que incluso hay una persona física asalariada que es maestra, donde le revisaron su contabilidad y le querían determinar un crédito fiscal, vino con nosotros y pudo ser susceptible del acuerdo conclusivo, de este medio alternativo de solución de controversias. Todo tipo de contribuyentes. En este intervalo surge la duda también, efectivamente, no se determina un crédito fiscal antes de estar en el acuerdo conclusivo, pero ¿tiene alguna dimensión económica del contribuyente para acceder al acuerdo conclusivo? O sea, definitivamente no hay un crédito. No. El contribuyente, si es sujeto de revisión, ya, repito, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, puede venir. Es decir, ya hay una calificación, viene y puede regularizar su situación de manera muy puntual. No hay un crédito, no hay un monto, no le impide absolutamente nada. Al contribuyente nada más tiene que estar siendo sujeto de fiscalización por parte de la autoridad, lo que les comentaba, siendo sujeto de auditoría, puede venir con nosotros y tramitar este medio alternativo de solución de controversias. Ya vamos a ver más adelante en la presentación los beneficios que tiene y para que pues los que tramiten esta solicitud de acuerdo conclusivo. Esta última, para dejarte continuar, ¿sí? Nos pregunta Alfredo Pineda, ¿en qué momento de mi proceso de revisión del SAT debo acudir a Prodecon? Creo que ya lo comentaste, pero sí podemos puntualizarlo. Sí, claro, por supuesto, y es muy, muy importante, qué bueno que lo preguntan, para que quede bien claro. Para solicitar el acuerdo conclusivo debe de haber una calificación. ¿Cuándo encontramos esa calificación? Con un oficio de observaciones, un acta final o una preliquidación, cuando estamos hablando de
auditorías electrónicas. Cuando existe esta calificación de hechos es cuando tienen que venir de manera inmediata a solicitar este medio alternativo de solución de controversias, previo a la notificación del crédito. Es decir, cuando nos notifican el crédito, cuando nos notifican la finalización o la conclusión de la auditoría, que concluye precisamente con la resolución determinante, ya no podemos solicitar este medio alternativo de solución de controversias. Creo que es bastante interesante y queda claro que es antes de que se determine el crédito. Determinar el crédito ya no es posible acceder al acuerdo. Muchas gracias. Continuamos, por favor, Marcio. Sí, gracias. El procedimiento de acuerdo conclusivo permite a los contribuyentes auditados adjuntar a su solicitud de acuerdo conclusivo la documentación que consideren necesaria para aclarar su situación fiscal. Esto ha contribuido en gran medida a que en muchos casos se puedan resolver en un procedimiento, en un MAX, que es un medio alternativo de solución de controversias sin la necesidad de acudir a los tribunales. La información se puede presentar desde la solicitud de acuerdo conclusivo y durante el procedimiento de acuerdo conclusivo. Sin embargo, el contribuyente debe relacionar su documentación con los hechos, es lo que les comentaba, que pretende aclarar, debiendo efectuar a PRODECON una ponderación entre la idoneidad de las pruebas y la posibilidad real de las partes arribar a un consenso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que dentro del procedimiento de auditoría, ustedes como contribuyentes tenemos esa obligación de exhibir la documentación para acreditar que nuestra contabilidad está conforme a derecho. Pero a veces el tiempo no nos da y tenemos todo este medio alternativo, esta solicitud de acuerdo conclusivo para aportar documentación, pero ojo, lo que les comentaba, esa argumentación tiene que estar relacionada, tiene que estar exhibida. Muchas de estas ocasiones nos ha pasado en la práctica que a veces el contribuyente solicita el acuerdo conclusivo sin aportar documentación. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos como PRODECON para revisar esa documentación? Para ver si lo que ustedes como contribuyentes está diciendo es correcto. No sabemos, no tenemos. Y más aún, si ustedes no relacionan en su solicitud de acuerdo conclusivo esta circunstancia, pues tampoco tenemos elementos. Y ustedes, no es que nosotros tengamos elementos, eso es en perjuicio de ustedes, de los contribuyentes, porque no tienen los elementos para acreditar esa materialidad, para acreditar que el resultado de la autoridad, estos 4 puntos, son incorrectos. Entonces, sí es muy importante que ustedes en su solicitud argumenten de manera muy clara y precisa cómo no están de acuerdo y que lo relacionen con la documentación correcta. Vamos a ver más adelante el término de operaciones inexistentes, muy importante, donde ustedes tienen este medio alternativo para comprobar que efectivamente se realizó esa materialidad de esa operación. Acumulación de expedientes. Existen diversos casos en los cuales la regularización del contribuyente no implica la necesidad de adentrarse en 2 o más auditorías efectuadas en un mismo contribuyente, o bien en 2 o más empresas que forman parte de un grupo de sociedades. En esto ha originado que las partes convengan que el análisis sobre los hechos u omisiones materia del procedimiento de acuerdo conclusivo se dé en un solo mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como contribuyentes pueden ser sujetos de varias auditorías al tiempo. Es decir, que las auditorías, primero inicie una por el año de 2016, después inicia otra del 17 y 18, y entonces ustedes pueden solicitar la acumulación de estos expedientes para que se resuelva en un solo expediente todas estas auditorías, y que incluso ustedes como contribuyentes tengan el beneficio de la condonación al 100% de las multas de los 3 procedimientos que están están siendo auditados por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, nada más es como para que sepan que efectivamente si están sujetos a varios supuestos de auditoría pueden ser acumulados. Con ello se evita la tramitación por cuenta separada de diversos expedientes y se facilita la generación de consensos. Es decir, pues podemos llegar a un consenso con la autoridad porque incluso las mismas observaciones por ejercicios a veces son las mismas, ¿no? Sin embargo, es necesario que se solicite. Es importante señalar que cuando sí existen varias auditorías y varias solicitudes de acuerdo conclusivo, para poderlo
acumular si es a petición de parte. Tanto la autoridad como el contribuyente lo puede solicitar, no puede ser de manera oficiosa por parte de PRODECON, debe de haber una solicitud por parte del contribuyente o incluso de la misma autoridad. Suspensión de la auditoría. La suspensión prevista en el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación opera por ministerio de ley, a diferencia de las medidas cautelares previstas en el procedimiento jurisdiccional. Acuerdo conclusivo, la suspensión de plazos prevista en el 69B opera por ministerio de ley. PRODECON ha sostenido a través de una interpretación progresiva que la suspensión abarca cualquier actuación, requerimiento, acta de diligencia, compulsa dentro del procedimiento de fiscalización. Sobre este punto, PRODECON emitió un criterio, el 10-2015, acuerdo conclusivo, la suspensión de plazos prevista en el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación implica la suspensión de cualquier actuación dentro de la fase oficiosa del procedimiento de comprobación y determinación de contribuciones. ¿Qué quiere decir? Que con la sola presentación de su solicitud de acuerdo conclusivo, la suspensión de la autoridad, es decir, la autoridad ya no puede actuar, ya no puede hacer ninguna diligencia, ya están suspendidos los plazos. Esto en beneficio del contribuyente, lógicamente, y de poder llegar a algún consenso, lo vamos a ver más adelante. Incluso también para valorar la documentación correspondiente. Asimismo, PRODECON considera que la suspensión del artículo 69F también suspende los 20 días que tiene el contribuyente para desahogar el oficio de observaciones. Bueno, también dentro de este procedimiento, cuando estamos siendo sujetos de un proceso de fiscalización por una revisión de gabinete, pues tenemos esos 20 días posteriores al oficio de observaciones, también se suspende, pero para dar una certeza al contribuyente. ¿Qué es la contestación? Recordarles un poquito. Dentro del procedimiento solicitamos el acuerdo conclusivo. Que hace PRODECON, admite el acuerdo conclusivo y corre traslado a la autoridad para que dé una contestación a los argumentos y que dé una valoración a la documentación aportada por el contribuyente dentro de el procedimiento de acuerdo conclusivo. Fundamentación y motivación en todos los casos. La autoridad tiene la obligación de analizar y valorar la documentación exhibida por el contribuyente durante el procedimiento administrativo, por el procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, la autoridad, y eso es lo importante del acuerdo conclusivo, lo que les decía, si dentro del proceso de fiscalización de la auditoría no nos dio tiempo de aportar la documentación, este es el segundo momento en el que podemos aportar esa documentación para acreditarle a la autoridad que esas 4 calificaciones que nos está efectuando son incorrectas. Pero sí es muy importante relacionarlo, como veíamos anteriormente. Fundamentación y motivación. Partidas no consideradas en la auditoría. Emitimos también un criterio que es acuerdo conclusivo si la autoridad propone su adopción considerando partidas que no se consignaron en el proceso de comprobación, viola de manera grave y evidente los derechos del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro del procedimiento de fiscalización la autoridad solo nos calificó 4 y dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo la autoridad nos quiere meter una más, es decir, una calificación que no vio y que no está consignada dentro del proceso de fiscalización, eso es incorrecto. Y ahí tendríamos que hacer el procedimiento, nosotros el pronunciamiento a la autoridad de que está violentando el derecho del contribuyente de manera grave y evidente porque no estuvo consignada, es decir, no fue sujeto del proceso de fiscalización, no fue un resultado que haya obtenido la autoridad dentro del proceso de fiscalización, sino que no viene a ser a través del acuerdo conclusivo y tendremos que hacer el pronunciamiento correcto ahí en el procedimiento de acuerdo conclusivo. Consideraciones para la autoridad de no emitir contestación en tiempo y en forma, es decir, ¿cuál es la consecuencia de la autoridad al no dar una contestación a nuestra solicitud de acuerdo conclusivo? Lo podemos multar, podemos señalar que es una violación grave y evidente de derechos y que no se puede concluir el procedimiento de acuerdo conclusivo y que la autoridad no puede válidamente concluir la auditoría si no se emite un pronunciamiento a nuestra solicitud de acuerdo conclusivo. Es una cuestión que nos toca a nosotros como PRODECON estar revisando y observando que se cumpla adecuadamente. El principio de flexibilidad de la contestación a la autoridad también, si bien es cierto, es flexible para el contribuyente, también tiene que ser flexible para la autoridad
puede en cualquier momento del procedimiento formular propuestas para la suscripción del acuerdo conclusivo. Estas propuestas, pues, lógicamente deben estar dentro del marco de la legalidad y también tiene que justificar la autoridad de por qué en el procedimiento de fiscalización me dices 4 y me dices, me debes tanto, me debes todas estas calificaciones, y en el procedimiento de acuerdo conclusivo, de manera muy tajante o muy fácil, dice la autoridad, estoy de acuerdo contigo, contribuyente, no me debes nada. A ver, autoridad, me tienes que justificar a mí por qué razón en la auditoría dices que te debía 4 y en el acuerdo conclusivo de muy rápido me dices, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. No, justifícame por qué razón yo te convencí. Me debes dar ese fundamento y motivo de por qué dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo cambias radicalmente tu postura. Posibilidad de realizar diligencias dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. También emitimos un criterio que es acuerdo conclusivo. La suspensión de plazos prevista en el 69B implica la suspensión de cualquier actuación dentro de la fase oficiosa por parte de la autoridad y determinar contribuciones. Posibilidad de realizar diligencias dentro del procedimiento del PAC. Sin embargo, existen numerosos casos en los cuales las partes acordaron dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo la realización de compulsas, requerimientos a otras autoridades y consultas al áreas normativas de la autoridad revisora. Es decir, si bien es cierto, le señalaba hace unos momentos que se suspenden los plazos y la autoridad ya no puede actuar dentro de su proceso de fiscalización, sí podemos llegar a acuerdos dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo para que la autoridad pueda realizar gestiones, como es con una compulsa a un requerimiento a otra autoridad, con el fin de ¿qué? De clarificar, de aclarar la situación del contribuyente y que no se vea afectado por parte de esta autoridad y que se lleguen a consensos y agilizar el procedimiento. Sí podemos llegar a estos acuerdos, tanto la autoridad como el contribuyente, para que se hagan estas diligencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que tengan, por favor? Creo que no podemos continuar. Tengo otras, pero no son referente a esto, que prefiero contestar al final. Perfecto. Héctor viene muy afilado, pero los demás también, por favor, para que esté. Prórrogas. Postura de Prodecon. Obligación de las partes de fundar y motivar. Ponderación de Prodecon entre la celeridad y la inmediatez en el procedimiento de acuerdo conclusivo y la posibilidad real de lograr consensos. ¿Qué hemos logrado? Es decir, el contribuyente puede solicitar prórrogas dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo y la autoridad también. También estas van a ser muy vigiladas por parte de Prodecon. ¿Por qué? A veces hemos encontrado que lo que pretenden es alargar los procedimientos y lo que tenemos que buscar es esa celeridad, esa inmediatez en el procedimiento y que el contribuyente y que se vea ese espíritu de regularizar o de aclarar la situación, tanto por parte del contribuyente como por parte de la autoridad. Es decir, la autoridad a veces solicita prórrogas, pero sin darnos un fundamento y motivo del avance que tiene de la valoración de la documentación. También es ahí en ese momento nosotros podemos otorgar esa prórroga a la autoridad siempre y cuando nos funde y nos motive qué avance ha llevado a esa valoración de la documentación. Porque a veces pasan los 20 días, pero la autoridad no nos dice, oye, ya valoré las 500 pruebas que me mandó, pero no he podido. Ah, bueno, está perfecto. Pero si me dice, oye, no he valorado ni una, bueno, pues no hay una prórroga. Entonces, primero dime qué avance tienes para que yo te pueda otorgar una prórroga y podamos darle una certeza al contribuyente de la postura que vas teniendo de la valoración a esta documentación. Derechos del contribuyente a la regularización de su situación fiscal. El procedimiento de acuerdo conclusivo como instrumento para la regularización de su situación del contribuyente, bueno, pues está establecido en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Perdón. En caso de no aceptar los términos propuestos por el contribuyente para suscribir el acuerdo conclusivo, la autoridad deberá informar el importe de las contribuciones omitidas, así como el importe de las multas que serían condonadas en términos del 69G. En caso contrario, Prodecon no concluirá el procedimiento. ¿A qué vamos?
Una vez presentado la solicitud de acuerdo conclusivo, trasladamos a la autoridad, tenemos una respuesta. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Puede la autoridad aceptar nuestra propuesta de acuerdo conclusivo y bueno, regularizamos nuestra situación y obtenemos todos los beneficios del acuerdo conclusivo. Vamos a ver más adelante. ¿Qué es la mesa de trabajo? Es un espacio de tiempo en el que les comentaba. Ustedes como contribuyentes tienen ese espacio de tiempo para sentarse incluso literalmente a la mesa, el contribuyente, la autoridad y PRODECON de intermediario para explicarle a la autoridad que esas 4 calificaciones están incorrectas. Que sí tenemos la documentación, que sí tenemos el registro contable para acreditar que efectivamente está en un error la autoridad. Análisis de las razones, motivos o circunstancias concretas que impiden la suscripción del acuerdo conclusivo, así como la documentación, diligencias, procedimientos, beneficios económicos o cualquier otro elemento de procedimiento o mecanismo de pago que permitan alcanzar un acuerdo conclusivo. Lo que les decía, dentro de estas mesas de trabajo pueden llegar a los acuerdos, tanto la autoridad como el contribuyente, de pagar en parcialidades. Oye, sí, de esas 4 ya regularicé, debo 2, pero esas te las puedo pagar en pago en parcialidades. Esos son los puntos de acuerdo que se pueden llegar en la mesa de trabajo. ¿Cuál es la formalidad que tenemos? Convocatoria por parte de PRODECON. Ese es prácticamente como el procedimiento, el rector es PRODECON, pues PRODECON emitirá esta convocatoria a esta mesa de trabajo. Es una obligación del titular, de la autoridad y del representante o del directivo de acudir a estas mesas de trabajo. Se elabora una minuta de trabajo en la cual se asientan los acuerdos adoptados por las partes, los plazos y la forma en que se van a regularizar, la documentación que está siendo requerida por parte de la autoridad dentro del procedimiento o dentro del desahogo de la mesa de trabajo para acreditar esa cuestión por parte del contribuyente, y los acuerdos alcanzados son vinculantes para las partes bajo el principio de pacta sunt servanda. Es decir, que son obligatorios para la autoridad, que son obligatorios para el contribuyente y que se deben de respetar. La obligatoriedad... Sí, Héctor. Una pregunta que nos llegan ahorita referente a este tema, ¿sí? Nuestro compañero Manuel Rodríguez nos pregunta, ¿se admiten testigos en los procedimientos de acuerdo conclusivo y en su caso son valorados por la autoridad fiscal? Testimonial, pero es una cuestión no de materia de acuerdo conclusivo. Más bien aquí la documentación es importante que se soporte con documentación correcta. Testigos, la verdad es que no tendríamos que adminicularlo, pero difícilmente aceptaríamos testigos, ¿no? Tendrías, Manolito, no siquiera puedo agregar, tendrías que, se establecen medios preparatorios y dentro de esos medios preparatorios la testimonial como tal difícilmente. O sea, ahí es donde tendrías que concatenarla con algunas otras para que pudieras aterrizarla. Digo, como agregando al comentario del delegado. Sí, es correcto, efectivamente. Lo vamos a ver más adelante, donde el argumento debe estar adminiculado, relacionado con la probanza para acreditar pues esa materialidad de esa operación. Muy claro en el 69B, ¿no? Operaciones inexistentes, terrible para el contribuyente, porque bueno, pues tiene que acreditar, no basta ya ¿cómo se llama? El contrato, la transferencia electrónica, el CFDI, sino tiene que relacionar con un número importante de documentación que acredite a la autoridad que efectivamente está realizando esa materialidad de esa operación. Gracias. Continuamos. ¿Cuáles son los alcances a la suscripción del acuerdo conclusivo por las partes? Bueno, el acuerdo conclusivo puede ser total o parcial, es decir, el acuerdo total cuando el contribuyente aclara por completo su situación fiscal, es decir, dentro de las 4 calificaciones efectuadas por la autoridad, logró desvirtuar las 4, es decir, logró convencer a la autoridad que estaba en un error, que no era correcto su resultado, con la documentación, como bien lo señalaba Octavio, con la documentación correcta, con el argumento correcto, con toda la relación de la documentación
y aclararon su situación, es decir, convencieron a la autoridad que estaba incorrecta en las 4 calificaciones. Cuando la aclaración por alguna partida y por las demás se regulariza en beneficio de la condonación de las multas, es decir, dentro del acuerdo conclusivo regularizó su situación. ¿Por qué? De las 4 calificaciones, el contribuyente, después de las mesas de trabajo, de toda la valoración, la documentación, logró desvirtuar 2, le quedaron 2, la autoridad siguió insistiendo que estas 2 no logró desvirtuarla el contribuyente. Y el contribuyente dice, ¿sabes qué? Autoridad, me regularizo por esas 2, las pago, presento mis declaraciones y hago efectivo la condonación al 100% de las multas. No hay problema, regulariza su situación y hay un acuerdo conclusivo total. Cuando acepta los hechos u omisiones consignados en la auditoría y se regulariza por todas las partidas. Es decir, esas 4 partidas o esas 4 calificaciones, esos 4 resultados, no logró el contribuyente desvirtuarlo dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, no obstante la valoración de documentación, no obstante las mesas de trabajo, no logramos. Bueno, el contribuyente dice, ¿sabes qué? No hay nada que hacer, pago las 4 calificaciones, presento mis declaraciones y obtengo el beneficio de la condonación al 100% de esas 4. Cuando el acuerdo conclusivo es total, la autoridad termina su auditoría a través de un oficio de conclusión, el cual se reconoce la regularización, es decir, ya no va a emitir un crédito fiscal porque ya regularizamos de manera muy puntual nuestra situación. Cuando es parcial el procedimiento de acuerdo conclusivo, se precisa la partida que ya quedaron aclaradas y aquellas por las cuales no se alcanzó el consenso. En este caso, se dejarán a salvo las facultades de la autoridad para emitir la liquidación correspondiente, así como el derecho del contribuyente para acudir a los medios de defensa. Es decir, dentro de las 4 calificaciones que efectuó el contribuyente, desvirtuamos 2, firmamos un parcial, porque estas 2 no estoy de acuerdo, autoridad. Ya te demostré, ya exhibí la documentación, ya fui a la mesa de trabajo, no te logro convencer, no me voy a pelear aquí porque es un medio alternativo de solución de controversias, no hay nada que hacer aquí. No convenzo, no cambio tu criterio, pero sí tengo el medio de defensa. Así es que liquídame estas 2, es decir, emíteme la liquidación, el crédito fiscal, que yo me voy a ir a los medios de defensa correspondientes. Un juicio de nulidad para tratar de acreditar que ese resultado es ilegal. ¿Sí? Perdón, Felipe. Aquí nos hacen una pregunta, Olivia Rodríguez. ¿Cuáles son las 4 calificaciones? Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo desde el principio, ¿no? O sea, puede haber una calificación, puede haber 5 calificaciones, es el resultado. Es decir, la autoridad dentro de la revisión de la auditoría, lo que yo les ponía es un ejemplo después del resultado que tiene esta auditoría, me hace 4 calificaciones de hechos. Es decir, en 4 supuestos, en ingresos omitidos, en deducciones, puede ser eso, ¿no? Es un ejemplo, no necesariamente son 4 calificaciones. Es el resultado que tenemos de la auditoría. No sé si queda claro, Olivia. Creo que queda bastante claro y por demás es interesante porque a veces nos quedamos con esas dudas y se empieza a formar más problema. Creo que es excelente la aclaración. Perfecto. Prodecon elabora un proyecto de acuerdo conclusivo con base en los consensos. Es decir, el contribuyente, tanto el contribuyente como la autoridad tendrán estos puntos de acuerdo en un documento que es la elaboración del proyecto de acuerdo conclusivo, donde lo firma tanto el titular de la autoridad como el contribuyente, el representante legal y el personal de Prodecon, en este caso su servidor, para darle este formalismo a este acuerdo conclusivo. Prodecon vigilará que los términos del acuerdo conclusivo sean acordes a las disposiciones legales aplicables, en particular a los derechos del contribuyente. El acuerdo conclusivo vincula a las partes a su cumplimiento. Es decir, al estar sujetos en el acuerdo conclusivo ya hay una vinculación por parte de tanto del contribuyente como de la autoridad de dar un cumplimiento. Una vez suscrito es incontrovertible. Los hechos u omisiones sobre los cuales versa son inimpugnables. No podemos ir a impugnar una solicitud de acuerdo conclusivo, son totalmente inimpugnables.
Y es claro, ¿no? O sea, al haber un acuerdo tanto de parte del contribuyente como de la autoridad, pues no hay controversia, ya está firmado ese acuerdo y no son inimpugnables, son inimpugnables. Extinción de las obligaciones fiscales a través de la suscripción de un acuerdo conclusivo. En ocasiones los hechos u omisiones consignados en las auditorías cuestionan la existencia de la pérdida o saldos a favor del contribuyente. Es posible que en el acuerdo conclusivo el contribuyente regularice su situación mediante la disminución de esa pérdida o saldos a favor en la parte que no haya podido ser aclarado dentro del procedimiento. Es decir, hay un derecho a la aplicación de esa pérdida, también puede ser sujeto por parte del contribuyente a regularizar a través de esa pérdida o esos saldos a favor, pagar los impuestos correspondientes dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Ojo, tiene que ser solicitado de manera oportuna, es decir, al inicio de la solicitud de acuerdo conclusivo. Sí, Felipe. Sí, claro. Sí, una pregunta que nos hace también nuestro compañero Manuel. En caso de darse la regularización como consecuencia del acuerdo conclusivo, ¿se puede cumplir dicho acuerdo a través de convenios de pago a plazos o en parcialidades? Sí, es correcto. Si recuerdan lo que les señalaba, que si bien es cierto, la suspensión implica la no actuación de la autoridad, hay esa facilidad dentro del acuerdo conclusivo para que nosotros podamos regularizar. Es decir, dentro del acuerdo conclusivo, vuelvo a repetir, las 4 calificaciones que son un ejemplo, me dices, oye, no logré desvirtuar ese ingreso, pero te lo puedo pagar a parcialidades, lo voy a solicitar a recaudación y dentro del acuerdo conclusivo así quedará establecido que el contribuyente va a pagar en las 32 parcialidades autorizadas por recaudación, queda de común acuerdo por parte de la autoridad y listo. Firmamos el acuerdo conclusivo, sí, claro, pueden regularizar su situación a través de estos medios, incluso con el pago de la pérdida o la aplicación de un saldo a favor, si ya lo tiene muy estructurado. Pero, ojo, tiene que solicitarse con anticipación desde un principio, desde el comienzo del acuerdo conclusivo. Gracias, Felipe. Incluso viene así mismo las partes pueden convenir que el contribuyente regularice regularice a través de la aplicación de algún beneficio económico previsto por la ley, como puede ser los recargos con prórrogas o el pago en parcialidades, es lo que les explicaba, ¿no? Incluso la reducción de recargos también puede ser solicitada a través de la solicitud de acuerdo conclusivo y la autoridad lo tiene que resolver de esa manera. El derecho del contribuyente a la condonación de las multas procede por ministerio de ley y su porcentaje de condonación depende del número de acuerdo conclusivo que haya suscrito. Interpretación, bueno, aquí recordarles, regulariza su situación y tienen esta condonación al 100% de las multas. Ojo, sobre la primera suscripción de acuerdo conclusivo. Lo que quiere decir es que el contribuyente puede venir, una vez firmado el acuerdo conclusivo, a regularizar su situación con una solicitud, una segunda, una tercera, una cuarta, infinidad de solicitudes de acuerdo conclusivo, pero ya no tiene ese derecho a la condonación al 100% de las multas. Sí tendrá la condonación establecida en el Código Fiscal de la Federación, en el 70, pero y nada más, ya no al 100%. Pero ojo, yo les ponía el ejemplo esto de los 4 calificaciones, si el contribuyente dentro del acuerdo conclusivo logra desvirtuar las 4 o las 5 o las 6 calificaciones o el resultado que está efectuando la autoridad, bueno, pues no va a ser uso de condonación, sino que va a ser el mecanismo que va a ocupar el contribuyente para demostrarle que esa calificación es incorrecta por parte de la autoridad, ¿sale? Cierre del expediente sin suscripción del acuerdo conclusivo. Acontece cuando no existe consenso entre las partes sobre la calificación de hechos u omisiones consignado. Es decir, si no logramos desvirtuar las calificaciones, las 5 o las 6 o las 4 calificaciones que nos efectuó la autoridad, no hay consenso. Ya presenté documentación en la auditoría, ya presenté documentación en el acuerdo conclusivo, ya fuimos a mesas de trabajo, no te convenzo, autoridad, cerramos el expediente y me voy a ir al medio de defensa a impugnar. ¿Sí? Tiene como consecuencia que se levante la suspensión, es decir, inmediatamente que el contribuyente dice no voy más, no logro convencer a la autoridad, cerramos el expediente y activamos la suspensión, levantamos la suspensión, lo que implica que la autoridad va a
emitir su liquidación. Es decir, ojo ahí, cuando imitan la liquidación, recordarles que pues tenemos los tiempos establecidos en la ley, son 30 días para el juicio de nulidad y ahí los hay impugnar, ¿vale? Y demostrarle a la autoridad que efectivamente tenemos razón. En ningún caso la autoridad puede fundar su resolución determinante en las ofrecidas propuestas o la documentación exhibida por el contribuyente dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, la autoridad no puede en ningún momento aportar esa documentación, ¿sí? No puede, en ningún momento la autoridad ocupar lo que se llegaron a acuerdos valga la redundancia, en este medio alternativo como es el acuerdo conclusivo. Ni el contribuyente puede ocupar los argumentos expuestos por la autoridad o lo que haya logrado con la autoridad en un medio de defensa. Lo que se queda en el acuerdo conclusivo se queda en el acuerdo conclusivo y no puede ser ocupado por parte de tanto de la contribuyente como de la autoridad. En el acuerdo conclusivo, PRODECON actúa como intermediario entre las partes, por lo cual, por regla general, no se pronuncia sobre las razones o motivos que la autoridad para no suscribir el acuerdo conclusivo. Algo muy importante, al ser intermediarios, nosotros no podemos obligar a la autoridad a que se pronuncie de alguna u otra forma. Ojo, lo que no implica que no vamos a hacer un pronunciamiento. Si nosotros, dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, advertimos que se está violentando el derecho, así lo haremos ver en un acuerdo con cierre, con violación clara y evidente por parte del contribuyente. ¿Sale? Beneficios que obtiene el contribuyente que suscribe un acuerdo conclusivo. Aclara su situación de manera muy puntual, es decir, dentro de estos 20 días que tiene la autoridad para el acuerdo conclusivo, regulariza su situación, aclara su situación, tiene la condonación al 100% de las multas, ya les expliqué más o menos cómo está. Se evitan los juicios largos y costosos, porque si no se llega a un acuerdo, la autoridad va a liquidar y nosotros tenemos que irnos a un juicio de nulidad, a garantizar el interés fiscal, con lo que esto implica, y bueno, pues no tenemos una certeza jurídica sobre lo controvertido. Lo que pasa con el acuerdo conclusivo, firmamos el acuerdo conclusivo, regularizamos nuestra situación, tenemos la condonación al 100% de la multa y damos una certeza de que ya no es inimpugnable esta situación por parte de la autoridad, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a los ejemplos, o concluimos con los ejemplos y abrimos Concluimos, Felipe, y después vamos a las preguntas. Con todo gusto, Héctor. Algunos ejemplos que puse aquí, aclaración de préstamo, es el que les señalaba, que no se informaron en la declaración anual. La autoridad consignó como ingreso omitido 5 depósitos detectados en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondían a la facturación de su actividad empresarial. Es decir, de la revisión efectúa la autoridad, detecta estos 5 depósitos. En la solicitud de acuerdo conclusivo, el contribuyente argumentó que estos depósitos eran préstamos que le había realizado sus hermanos. No obstante lo anterior, la autoridad señaló que esos préstamos no se habían informado en la declaración anual, por lo que procedía a consignarlos como ingresos acumulables omitidos. A efecto de aclarar, la observación PRODECON propuso al contribuyente exhibiera tanto sus estados de cuenta como los de sus hermanos, a efecto de apreciar el flujo de efectivo de estos préstamos. El contribuyente exhibió dichos estados de cuenta y la autoridad, al validar los flujos de efectivo, aceptó la suscripción del acuerdo conclusivo en el que tuvo por aclarada la observación. Es decir, lo que les comentaba, al momento en que nosotros solicitamos el acuerdo conclusivo, tenemos que argumentar, en este sentido, decir, oye, no es un préstamo, no es un ingreso, es un préstamo que me hizo mis hermanos. Ahora, ok, pero ahora compruébame que efectivamente haya sido eso. ¿Cómo? Bueno, propusimos los estados de cuenta donde se veía reflejada la operación y era transparente, ¿no? Depósitos bancarios de una persona física, sueldos y salarios. Los que les platicaba hace un momento y que me preguntaban si cualquier persona podía venir al acuerdo conclusivo. Sí, personas físicas y personas morales, pequeños y grandes contribuyentes pueden venir.
Se trata de una persona física asalariada, maestra de primaria, a la que le observaron como ingresos omitidos los depósitos detectados en una cuenta bancaria abierta a su nombre en una entidad federativa diversa a aquella en la que ella residía. El acuerdo conclusivo manifestó desconocer la citada cuenta bancaria, así como el origen y procedencia de las cantidades observadas. La persona física exhibió documentación para acreditar un robo de identidad, denuncia ante el MP, procedimiento de queja ante Conducef, informe de la CNBB, y la autoridad reconoció la inexistencia de los ingresos originalmente observados en la auditoría. Es decir, la contribuyente le aclaró que esos ingresos no eran suyos. Se trataba de un robo de identidad y por tal motivo no podía la autoridad tener como ingresos omitidos, es decir, que no había pagado los impuestos correspondientes a esos depósitos cuando no eran de ella, ¿no? Materialidad de operación. Un ejemplo importante, ustedes como empresarios, como contribuyentes, pues sabrán mucho de la parte del 69B de operaciones inexistentes. Generalidades del caso. La autoridad cuestionó la adquisición de materia prima a un proveedor listado en materia definitiva del artículo 69B. La solicitud de acuerdo conclusivo. La contribuyente adujo que sus proveedores efectivamente le vendieron las 5.500 toneladas de acero en distintas presentaciones para el mantenimiento de un horno y molino de laminación, en virtud de que dicho proveedor sí contó con materia prima, maquinaria y equipo para la exhibición y mantenimiento de la tubería, personal necesario para llevar a cabo la operación y la infraestructura para almacenar y salvaguardar la mercancía vendida. En el procedimiento de acuerdo conclusivo, la contribuyente exhibió diversa documentación tal como contrato de compraventa de producto de acero y materiales celebrados con su proveedor, facturas, órdenes de compra, solicitudes de autorización de pago al proveedor, reporte de transferencias, pólizas, fotografías, tickets de entrada y salida de la mercancía del almacén, el diario oficial donde Pemex realiza la convocatoria de la licitación para la adquisición de 11.350 toneladas de desecho ferroso, oficio emitido por Pemex donde acredita que le fue adjudicada al proveedor la licitación del desecho ferroso, CFDIs, diagrama de procesos industriales, pago de cuotas obrero patronal por parte del proveedor. En conclusión, a través de la suscripción del acuerdo conclusivo, la autoridad reconoce la deducibilidad de las erogaciones originalmente cuestionadas. Y bueno, pues efectivamente es lo que les comentaba. Dentro de estos procedimientos, lo importante es la aportación de la documentación, pero una aportación de documentación adminiculada, relacionada. Hemos tenido asuntos donde el contribuyente nos arroja un montón de documentación sin relacionarla, sin señalar el motivo de la exhibición y pues de nada nos sirve o de nada le sirve al contribuyente, ¿no? Aquí lo importante es adminicular y relacionar bien a bien todas y cada una de las documentaciones. Pues hasta aquí, Héctor, el procedimiento de acuerdo conclusivo. No sé si tengan algunos comentarios al respecto. Gracias, Felipe. Creo que es bastante claro. Y en este último aspecto, yo quisiera comentar un poco acerca de la cuestión de la materialidad, que es dentro de los tribunales, ahorita creo que es el mayor monto de casos que se presentan, ¿sí? Y mi pregunta aquí resulta de que yo a veces participo en algunos juicios como perito en contabilidad en el Tribunal Fiscal, pero veo que, como tú decías, gran cantidad de contribuyentes llegan al medio de defensa del Tribunal Fiscal, pero siguen presentando la misma documentación que no adminicularon dentro del acuerdo conclusivo. Y aquí mi pregunta sería un poco, ¿hay alguna forma que Prodecon les indicara un poco cómo adminicular? Porque son, como dices tú, unas cantidades inmensas de cajas de contabilidad con
1000 papeles que de repente dice uno, pues esto no sirve. La verdad, no se puede acreditar la materialidad. Por otra parte, también la autoridad creo que, bueno, pues ya tiene cierta tendencia a decir, esto no sirve porque no me lo adminiculan y no le doy creencia a esto. Aquí mi pregunta sería un poco, Prodicon, después de que termine el acuerdo conclusivo, cuando se van a someter al otro medio de defensa del tribunal, ¿les indica cómo adminicular? Es una cuestión de organización y depende, Héctor, depende la cuestión calificada por parte de la autoridad. Y a veces, bueno, no sabemos, precisamente el contribuyente es el único que sabe cómo realizó esa operación. Y un ejemplo claro, que lo veo también siempre en las mesas de trabajo, cuando viene la autoridad y cuestiona, oye, hice una carretera. Y le dice el contribuyente, oye, autoridad, es claro que hicimos la carretera o hicimos el edificio, ve a verlo, si quieres, ve a verlo. Ahí está la materialidad. Eso no quiere ver la autoridad. Y entonces el contribuyente se enoja mucho porque le dice a la autoridad, bueno, dime, ¿qué quieres, autoridad? Si ahí está el edificio, ¿ahora qué quieres que te demuestre? Ojo, lo que quiere ver la autoridad es cómo llevaste a cabo ese edificio. Es claro que está ahí. O sea, no hay, es incuestionable, el edificio está ahí. Ahora dime cómo lo hiciste. ¿A qué voy? ¿Cuándo compraste el cemento? ¿A quién se lo compraste? Si compraste 100 toneladas, tuviste que haber hecho una investigación de mercado, en el cual fuiste con 3 o 4 proveedores para ver el mejor precio del cemento, ¿no? ¿Dónde lo pusiste? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cómo lo compraste? ¿Dónde lo guardaste? ¿Quién lo bajó? ¿Lo llevaste a una bodega? Eso es lo que quiere ver la autoridad. Y el nosotros pronunciarnos a cómo adminicular esa relación, pues es eso. O sea, Héctor, nosotros le decimos al contribuyente, tú bien sabes cómo realizaste la operación. Eso es explicarle a la autoridad, compré el cemento, se lo compré a tal, lo llevé a mi bodega, lo bajó Juanito, luego se lo proporcioné, tengo correos electrónicos, tengo esta investigación, tengo estos tickets, estas salidas del almacén, todo ese tipo de relación, ir armando cómo se fue dando o cómo se llegó al edificio, ¿no? Eso es más que nosotros pronunciarnos a cómo debe de adminicular. Propiamente el contribuyente sabe cómo realizó esa operación y lo tiene que relacionar, hilar paso por paso hasta llegar al final. No sé si fui claro en este sentido. Sí, claro. Lo que sucede es que a veces los contribuyentes ya no saben qué hacer. Te pongo un giro de compras de desperdicio, que dicen, bueno, yo les mostré la foto del camión, las placas y todo, y me dicen que no. Ahora quieren que les traiga el nombre del chofer que manejaba el camión y cosas que en un momento determinado se vuelven bastante pues, complejas para los contribuyentes. Y Sí. la autoridad dice, pues, si no me traes eso, yo no puedo. Entonces, aquí un poquito de la zozobra o esa inquietud de los contribuyentes de decir hasta qué punto debo de manifestar esa materialidad. Ahora Sí. bien, viene ya la famosa fecha cierta y ahí dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la fecha cierta? Voy a tener que notariar todo lo que no debiera de notariar, porque además hay cosas que no son necesarias notariar y aquí la autoridad probablemente está cayendo en un exceso al exigir en ocasiones que a lo mejor actas de asamblea que no requieren de notarizarlas porque así lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y que aquí el SAT en un momento determinado diga, si no me la traes con fecha cierta, yo no puedo hacer mención. Creo que es complicado. Héctor, recordar aquí, para que tampoco haga confusión en este sentido, la fecha cierta es un requisito del documento, del contrato. Lo que quiere decir es, no quiere decir que porque no tenga fecha cierta, no quiere decir que no se realizó la materialidad de la operación, ¿eh? Por eso precisamente es lo importante de adminicular ese contrato. Es decir, tenemos el contrato, posiblemente, incluso también tenemos una plática de fecha cierta, dónde es procedente esta fecha cierta y desde cuándo es obligatorio para el contribuyente. Si no tenemos la fecha cierta, pero tenemos otra documentación y tenemos otra documentación que relacionada le va a acreditar a la autoridad que efectivamente
solicitó o se realizó esa materialidad de esa operación. Si es complicado, bien lo señala Héctor, la autoridad siempre requiere de mayor documentación, que incluso para el contribuyente mismo es complicado, porque si hablamos de un 69B, que bien ustedes saben que es retroactivo, es decir, puede ser sujeto que un contribuyente, un proveedor que yo tuve relación hace 3 años hacia atrás y se portaba perfectamente, y que actualmente se porta mal y que lo suben a la lista negra y que ya me afectó porque le dan un efecto retroactivo y ahora tengo que acreditar la materialidad de esa operación que tuve con ese proveedor. Por tal motivo, es importante que sí, actualmente se va a tener relación con cualquier proveedor, sí se relacione, sí se documente esa materialidad de esa operación que estén llevando actualmente, porque también lo que no tenemos que perder de vista es que seguramente lo que estamos viviendo ahorita en 2020 va a ser sujeto de revisión en 2025, donde no vamos a tener la documentación. Entonces, sí tenemos que tener un bagaje de documentación de las operaciones que estamos realizando actualmente para poder tener tranquilidad en un futuro, ¿no? Se vuelve complicado, pero están los medios alternativos de solución de controversias, como es el acuerdo conclusivo, donde tienen ese espacio de tiempo para acreditar esta materialidad. Y se han logrado. Claro, sí, sobre todo. Algunos no, algunos complicados, bien lo señalaba Héctor, es difícil, pero hay algunos que se han logrado, ¿no? Sí, sobre todo cuando llega los contribuyentes a ver que, como dices tú, 3 años después, 4 años después que hicieron una operación, aparece ahí su proveedor dentro de la lista negra y dice, pues ahora tienes que ir a aclarar. Entonces se complica el asunto y de cierta manera, pues sí, algunos dicen, es que es muy injusto, yo hice una compra normal, pero hace 4 años y ahorita resulta que tengo que ir a aclarar esto y, en fin, creo que es un tema bastante largo, da para mucho. Sí, vamos a solicitar a la Prodecon que nos apoyen acerca del asunto de la fecha cierta, porque sí, muchos contribuyentes están así desesperados, que es que voy a hacer, voy a notarizar, voy a hacer, voy a gastar más, todo ello. Entonces, creo que da para mucho y pues aquí lo dejamos en ese aspecto. No, te quiero participar. De hecho, ya no es tanto de la conclusión, pero si quieres, Octavio, antes. Ya hay fecha cierta. El 27 de septiembre tenemos la plática de la fecha cierta con el delegado de Nuevo León. Entonces ya nos Prodecon, digo, hablando de fecha, no es, digamos, pues está fuera de contexto porque no se refiere eso a la fecha cierta, pero ya tenemos la confirmación. El delegado de Nuevo León va a agarrar el toro por los cuernos porque es un tema calientito y el 27 de septiembre ya está el compromiso de que nos den el tema que se llama así, a secas, Héctor. Fecha cierta, no más ni menos. Con eso tenemos para aventarnos un diplomado, ¿no? Y también tenemos con el delegado de Aguascalientes el 10 de septiembre materialidad de las operaciones en materia de comercio electrónico, lo que me parece fantástico. Entonces, entre el 10 y el 22 de septiembre hay un espacio para otros delegados de las demás entidades federativas con las que tenemos el compromiso de generar estos vínculos de trabajo. Como decía, quería aprovechar el impulso que le dio el delegado y que le diste para anunciarlo para todos los compañeros. Claro, gracias. Yo creo que aquí haces doble banda, porque la fecha cierta, ya tienes la fecha y el tema cierto, ¿sí? Y por el otro lado, creo que la materialidad en la cuestión de plataformas tecnológicas pues es un asunto que si sufren cuando hay bienes que se presumen, que se ven, se sienten, y a una cuestión de plataformas tecnológicas, creo que ahí va a inquietar a muchos más. Pero excelente, me da mucho gusto. Nada más dos preguntas que van un poquito fuera de esto, que me dice aquí Laura Patricia Mondragón, he solicitado devolución de IVA de enero 2019 3 veces. Dice, no me ha sido negada, solo desistida. Lo de desistida no me queda muy claro, ¿sí? Hemos aportado toda la documentación solicitada por el SAT. ¿Aquí puede ayudarme la Prodecon? Sí, claro, por supuesto. Es otro de los servicios que nosotros brindamos, que es un servicio de queja, que es un servicio de salvaguarda de derechos, un servicio que nos caracteriza. Existe un acto ilegal por parte de las autoridades, del SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua y la Secretaría de Finanzas. Existe ese acto ilegal
y de incertidumbre. Aquí, efectivamente, puedes venir con nosotros a través del servicio de queja. Nosotros hacemos esa vinculación con la autoridad para que ver el motivo por el cual no te están desistiendo los servicios de queja, de solicitud de devolución. No sé si hay requerimientos dentro del procedimiento de devolución. Luego la autoridad hay requerimientos excesivos de documentación variada donde no tienen relación, y entonces, bueno, se va trabajando con la autoridad para que puedas obtener en devolución este saldo, que es un derecho como contribuyentes muy importante para ustedes. Claro, por supuesto, puedes venir. Bueno, no sé si es del Estado de México o de cualquier estado que tengas, puedes acercarte a las delegaciones correspondiente al estado y lo trabajan de manera muy coordinada todos. Gracias. Por ahí había alguna mano. Sí, tenemos aquí otra que nos preguntan, ¿cuántas veces se puede hacer uso del acuerdo conclusivo? Todas las que quieras. Todas las veces que quieras puedes tramitar tu acuerdo conclusivo. Recordar que solo y única y exclusivamente puedes solicitar, bueno, tienes el beneficio de la condonación al 100% en la primera suscripción del acuerdo conclusivo. En las subsecuentes tendrás una condonación establecida en el Código Fiscal de la Federación, si hay condonación, pero no al 100%. Pero creo que ahí, delegado, perdón, no sé si quisiera agregar el que si se trata de un mismo acto, no procedería, hasta donde entiendo, la solicitud del acuerdo conclusivo. Sí, siempre, sí. Digamos una visita, más sencillo, una visita domiciliaria, ¿no? Si se trata de la última acta parcial, solicito el acuerdo, no llegó al acuerdo, y otra vez vuelvo a solicitar sobre la última acta parcial, es la misma visita. Entiendo que si no son hechos distintos, no pudiera ser, pero sí puedo pedir después en el acta final un acuerdo conclusivo. Sí se puede. Cuidamos mucho que no se presente los mismos argumentos. Es decir, si en la primera solicitud señalaste esas 4 calificaciones famosas que estoy manejando, y no adminiculaste a un argumento, y ahora en la segunda solicitud vienes con novedosos documentos, argumentando diferentes cuestiones, pues se valora para la presentación de esta segunda solicitud de acuerdo conclusivo. Sí, sí se puede. Excelente. Ahí, Angélica. Aquí que dice, en los casos reales de quejas mediante PRODECON contra SAT, ¿cuántos realmente se pueden ganar? Creo que habrá un porcentaje, ¿no? Decir cuántos. Igual podríamos aumentarle también en los acuerdos conclusivos. ¿Qué medidas se puede decir que hay acuerdos? Mira, yo te puedo hablar por parte del Estado de México. Más del 90% de las quejas son en favor del contribuyente, y ¿qué serán? 3 o 4 de 5 se firman. Hay un consenso entre las partes, ¿no? La verdad es que casi no hay acuerdos de cierre por no haber llegado a un consenso. Perfecto. Pues creo que podríamos pasar toda la tarde aquí Héctor, hablando de todo esto. Héctor, ahí creo que Angélica Aceves quiere participar desde hace ratito. Sí, muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy clara tu exposición, felicidades. La verdad que siento que están en buenas manos ahí en el Estado de México. Aquí, en materia de estas revisiones también de la autoridad, yo voy a 2 puntos. La primera, en materialidad, no toman en cuenta los usos y costumbres de algunos comercios o de algunos giros. Ya lo decía Héctor, por ejemplo, en la compra de chatarreros, por ejemplo, es muy complicado. Aquí también tenemos a los comerciantes de mercados de joyerías. Ellos compran, por ejemplo, pedacera de oro a quien llega. De hecho, nosotros tenemos videos en donde hemos llevado a la autoridad, decirle, mira, esta es una transacción, no me pidas presupuestos, no me pidas cotizaciones, porque lo hemos visto así porque lo tenemos grabado ahí por tanta seguridad que hay. Llega una persona, te muestra su pedazo de oro, su piedra de oro, y de casas de empeño. Entonces, ahorita, bueno, con la ley de prevención de lavado de dinero ha cambiado un poquito, pero estamos hablando de revisiones de 2012, 2013, por ejemplo, donde llegan, hacemos una prueba de la calidad de oro, lo compramos y lo fundimos. Y luego varios de esos están como no localizados. Y yo digo, a ver, espérame, si yo vendí tantos kilos de oro es porque las compré, o sea, no hay más. Y ahorita, por ejemplo, sí estamos preparados hacia el futuro por todo esto que hemos venido escuchando,
pero hacia el pasado, pues era muy complicado. Insisto, eran usos y costumbres. Y tengo la cantidad que quieras de rechazos de deducciones por compra de mercancía, en donde yo vuelvo a lo mismo. O sea, si yo vendo es porque compré. Esa sería la número 1. Y Prodecon, ¿qué está haciendo al respecto, por ejemplo? Y número 2, esos cuestionarios infernales que les hacen a los contadores, en donde son muy genéricos, pero sí los meten en muchos apuros para contestarlo. Y el know-how también de la empresa. A veces siento que la autoridad va tan allá que incluso nos pide el know-how del negocio. Y eso creo que debiera también estar protegido por ciertos secretos incluso industriales. Sí es cierto que hay que darle certeza de nuestras operaciones, pero también es cierto que se meten hasta la cocina a servirse con cuchara grande de cosas que ni siquiera les competen. Y cualquier muchachito egresado de la universidad, digo, sin ser denostativo, pues viene y te cuestiona tus procesos implementados de hace muchos años. Entonces, en esos dos temas, materialidad en cuanto a negocios con ciertas características y cuestionarios de la autoridad, ¿cuál sería tu opinión, Felipe? Y claro, de nuevo, muchas gracias. Claro, Angélica, yo agradezco mucho la pregunta porque depende de dónde estemos ubicados. Si estamos ubicados en un 69B, ahí es materialidad, es decir, ahí ya parece que está haciendo una revisión por parte de la autoridad. Cuando estamos siendo auditados, no es un medio para ser auditados. Precisamente existe el servicio de queja, que es un servicio de salvaguarda de derechos, lo que les decía, un servicio que nos caracteriza como ombudsman, donde ustedes pueden legalmente ir a través de las delegaciones correspondientes, pues a levantar esta queja, que el SAT les justifique y les motive adecuadamente por qué está pidiendo el know-how de la empresa, ¿no? Cuando no lo tiene que hacer. Estamos en un procedimiento de 69B donde no es una auditoría, ¿no? Aquí te tengo que acreditar la materialidad y nada más. Entonces, sí, efectivamente, Prodecon ha implementado estos servicios de queja donde podemos recomendar a la autoridad deje de hacer este tipo de cuestiones. Ahora, en cuanto la forma en que el contribuyente trabaja o lleva a cabo su actividad, es importante. Tú bien lo señalas, que a veces la autoridad lo desconoce y lo presume como ilegal. Yo tuve un caso en Yucatán donde le cuestionó a algunos pescadores, facturaron 1 millón de pesos y decían, oye, tú no tienes la infraestructura para facturar 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque no tienes permisos. ¿Por qué? Porque no tienes refrigeradores. ¿Por qué? No tienes bodegas. Y ya al momento en que llevamos a cabo la mesa de trabajo, los pescadores le explicaron a la autoridad, oye, no necesito refrigeradores, voy al mar, pesco, vengo a la playa y vendo mi producto. Inmediatamente lo vendo, no tengo que refrigerarlo. Entonces, no me estés pidiendo más allá de lo que yo no... Es importante explicarle a la autoridad cómo llevamos a cabo nuestra actividad para darle una clarificación y cuáles son el conducto, pues los medios alternativos de solución de controversias, como es el acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces, pues más o menos sería por ahí. Gracias. No sé si contesté adecuadamente. No había visto que estaba concentrado en el chat, ¿sí? Creo que esto, como dices tú, a veces son absurdas las cuestiones que pide la autoridad, simplemente a veces para revisar un domicilio fiscal quiere que esté un escritorio, 20 sillas y 3 gentes ahí o algo, donde a veces hasta por plataformas digitales se puede trabajar y ellos insisten y llega el revisor a verificar y dice, no, es que aquí no hizo una oficina, aquí nomás tiene una máquina y con eso no puede trabajar. Pero en fin, son temas, ya podremos seguir a lo mejor en otra ocasión, pedirte que nos ayudes con esto. Creo que la explicación que has dado es bastante buena, yo digo excelente. Nos das una perspectiva más amplia acerca de qué son los acuerdos conclusivos y sobre todo un poco de tranquilidad para decir, podemos acceder a todos ellos, ¿sí? Y también los beneficios que nos va a dejar todos estos. Agradecemos todo el expertise que muestras en esto porque la verdad es indudable y sobre todo estamos partiendo de que estamos con participantes desde, así que como decía por ahí un comercial, desde Sonora hasta Yucatán. Entonces creo que es muy buena esta presentación.
te agradecemos mucho la participación y no creas que te vamos a dejar, sino yo creo que aquí ese expertise no lo podemos desperdiciar y probablemente más adelante pues abusemos de tu gentileza y te pidamos que nos ayudes en otra. Muchas Con todo gracias. gusto, Héctor. Estamos al servicio y pues no me queda más que agradecerle su atención. Espero que haya sido de provecho y que haya yo sido claro en la exposición y estamos a la orden. Prodecon está en todos los estados. Dejo mis datos de contacto y estamos al servicio, Octavio. Gracias, Felipe. Gracias, qué bueno. Pues Octavio, si nos puedes hacer favor de dar por concluida la sesión que fue muy importante y creo que muy enriquecedora. Muchas gracias, Héctor, y saludo a Julio. Veo que también está nuestro vicepresidente de Región Centro-Occidente, Salvador Sebastián. Veo a Marco Tulio, a Margarita, a Fernando, a Paco. Bueno, a todos les mando un saludo. Le cedería la palabra a nuestro secretario, Manuel Rodríguez, a efecto de que nos ayude en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos a clausurar los trabajos de esta reunión con Prodecon, Delegación Estado de México, y a convocar a los subsecuentes. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Octavio. Pues muchas gracias, Felipe. Muy interesante tu charla. Sin duda un tema muy actual, dadas las condiciones por las que estamos cursando en este momento y las problemáticas que pueden estar enfrentando, sin duda, muchos contribuyentes en México. Y esta es una excelente alternativa y pues muchas felicidades, muchas gracias. Muy interesante reunión. Pues gracias a todos los que estuvieron participando en ella y que estuvieron presentes. Y pues no habiendo más temas que tratar, siendo las 17:34 horas del día 11 de agosto, martes 11 de agosto del 2020, damos por concluida la presente reunión. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Octavio, y muy buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Que tengan buen día a todos. Gracias. 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 Nos vemos, delegado. Muchas Hasta gracias. luego. Cuídense mucho. Pendientes. Hasta luego.